los actores más grandes, las actrices más grandes siempre eran mis papás en los proyectos. No, Maritza, Sara es un amor, es muy bonita, se comportó muy chévere conmigo, más que como una mamá en el detrás de cámaras. Jimena Duque, yo había trabajado con ella ya en otros proyectos antes, pero nunca nos cruzamos, o sea, los personajes no se cruzaron. Nos dijimos hola una, dos veces y ya. Pero ella sí se acordaba mucho de mí, entonces cuando nos tocó ser madre e hijo fue muy bonito. Ahora que estoy mucho más grande, entiendo el impacto que todo esto tan bonito, el impacto que tuvo en mi vida. Me tenía que perder de muchas cosas y lo que estaba haciendo mientras mis amigos salían a montar patineta, a ir a una fiesta, a un cine, yo estaba en la casa leyendo un libreto, luego yendo a trabajar y la mayoría de gente eran como adultos. Yo trabajaba en muchas cosas, pues aparte de la actuación y la música. A lo último estaba en el equipo de ventas en un concesionario de carros. Papá, papá, estoy listo. Ay, ¿cómo estás, campeón? Mira, tengo el mejor plan para esta noche. ¿Películas? ¿Pizza? Tenía, creo que tenía probablemente como 10 años, 9 10 años. Ahorita tengo 25. En estos años he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos donde he conocido a niños más o menos de esa edad que tenía yo, entre, no sé, unos 9 13 añitos. Y es muy loco porque me veo a mí ahí, ¿me entiendes? Como que los veo grabar con su papá o con su mamá, descubriendo un mundo nuevo, lo que es la actuación o el entretenimiento. Y es muy chévere como que verlo desde otra perspectiva. Y ahorita viéndome ahí, no, nostalgia total, o sea, se me vienen muchos recuerdos, no solamente estando en el set, sino lo que pasa detrás de cámaras, en los camerinos, en los pasillos. Siempre, desde muy chiquitico, o sea, me acuerdo viviendo en Colombia antes de mudarnos a Miami, que he tenido interés por la actuación, por la música, o sea, por las artes en general, siempre. Pero no fue hasta que llegamos a Miami, mi papá le tocó trabajar haciendo de todo, pues repartiendo pizza, lavando carros, de todo. Y en una de esos trabajos conoció a una señora que era dueña de una agencia de talentos y me llevaron la tarjetica, se llama Star Talent. Yo empecé todos los días, "Hey, quiero hacerlo, tómenme las fotos, por favor, vamos pues a empezar este proceso". Pasaron unos 5 o 6 meses hasta que por fin nos tomamos las fotos y empecé a hacer castings, que son como audiciones. Eh, Honestamente, eso fue lo que cambió mi vida, lo que me empezó como que a poner de tú a tú con la actuación, con la música, con ese tipo de cosas. Eh, no fue algo necesariamente que yo estaba buscando desde chiquito, como que quiero ser actor, quiero ser actor. Siempre sentía esas ganas de hacer algo dentro de las artes, pero fue como algo de la vida que simplemente se dio. Fue súper chévere. Yo no lo vi de pronto como lo pudo haber visto otras personas que ya sabían quién era él. Eh, También hay que marcar que la carrera de él pues ya era Rafael Amaya y todo, pero fue después de ese proyecto Alguien te mira que empezó como que el boom grande de Rafael. Eh, Aún así, siendo un niño de 10 años y todo, descubriendo un mundo porque nunca había grabado una novela antes, fue una persona muy importante, muy clave para que me gustara más por otros sentidos, o sea, por otras cosas que pasan. Recuerdo algo muy claramente, estábamos en una escalera de mentiras, o sea, eso es pura madera, y tú te subes y miras hacia atrás y está el resto del foro, o sea, no hay nada más. Entonces, como te puedes imaginar, no tiene una estructura firme, esa vaina se balanceaba así, se movía, y Rafael lo movía, y yo, no, mano, nos vamos a caer, eso es una madera con 3 tornillos, o sea, relájate. Entonces era muy fastidioso de una manera positiva, o sea, como que muchos chistes fuertes para mi edad en el momento, es como que, hey, cálmate. Pero la pasé muy chévere, eran risas todo el tiempo, es, es un caballero, es un man muy respetuoso, muy humilde, muy chistoso, muy jocoso.
La pasé increíble con Rafael, la verdad. Le pegué, mamá. Le pegué. Le saqué sangre por la nariz, mamá. No sé si consciente completamente, pero sí tenía una noción de lo que se estaba hablando sin decir nada. ¿Por qué? Porque el personaje eh, me dijeron que era gay. A mí me dijeron desde el principio, es un personaje gay, no vas a tener que hacer nada, obviamente, es muy niño, pero está descubriendo que no es como los demás, que por esa misma razón de pronto va a tener que navegar el mundo de una manera un poco más complicada. Eh, ¿Qué tan complicado? No solamente el bullying en la escuela, sino que en la misma casa tenía el verdugo mayor, que era el papá, que se la montaba, todo el tiempo era un problema. El niño decía cualquier cosa, hey, tengo hambre, mamá. Ay, mamá, tengo hambre. Ese era el tipo de interacción que tenía el papá con el hijo. Entonces, sí tenía claro que era un personaje con peso, que se estaba tocando una historia real que le pasa a mucha gente. Em, pero pues seguía siendo un niño, entonces era como, sí, definitivamente un personaje complicado, pero me gustó mucho y me divertí mucho también haciéndolo, o sea, ya no tanto como que las escenas, sino el proceso, lo que te contaba antes, porque Miguel Baroni también es un payaso, pero es que no, es pero muy chistoso, él no para. Es como un chiste tras del otro. Se pone serio y tú piensas que te está hablando normal y vuelve y saca otro chiste por ahí. Es muy divertido trabajar con él. No, Maritza, Sara es un amor, es muy bonita, se comportó muy chévere conmigo, más que como una mamá en el detrás de cámaras. Por ejemplo, con Carla Monroy sí se sentía de pronto como también esa conexión de mamá e hijo dentro y fuera del set. Con Sara, con Maritza Rodríguez, fue diferente porque la sentía más como una amiga, como una parcera. Entonces fue muy chévere trabajar con los dos, la verdad que la pasé increíble. Aprendí mucho de ambos, diferentes cosas, pero sí. Yo salía a comer con una amiga, cualquier amiga, un fin de semana, lo que fuera. Y estaba en un restaurante comiendo y llegaba un grupito de personas a decirme, hey, eres el muchacho, no se sabían mi nombre, pero me decían, eres el niño de la novela, o sea, fuera, no sé, Emilio o cualquier personaje. Qué chévere, te veo todas las noches. Dile a tu papá que eso no se puede hacer, que o sea, se metían en la película como si estuvieran hablando con el personaje. Pedían fotos, autógrafos, la verdad que fue una experiencia muy bonita a tan corta edad poder sentir, pues, como que en mis manos, eso con lo que mucha gente sueña, pues, que quieren tener plata o quieren tener fama o ese tipo de cosas, que el que te diga que no lo disfruta te está mintiendo o que en algún momento no lo quiso te está diciendo una mentira porque uno sabe que es la consecuencia del trabajo que hace uno. Y poder disfrutar de eso es muy chévere. O sea, la gente a veces llegaba como con pena, ay, no te quiero molestar, pero ¿cómo molestar si eso es lo que en algún momento uno quiso, como que tener esa cercanía con la gente? Em, lo disfruté mucho. Llegó un tiempo donde se puso, o sea, bien fuerte. Yo salía a comer, yo salía a un centro comercial o a un parque temático que hacían, digamos, para Navidad o para Halloween. Y siempre, mínimo 4 o 5 grupos me paraban a lo largo de la noche. Entonces ya se convirtió como en algo normal en el momento, porque pasaba mucho. Me llamó y se despidió de mí, mamá. Le dijo que no quería seguir viviendo, que se iba a matar. Puedes llamar a Bernardo. Todos los artistas más grandes, o sea, los actores más grandes, las actrices más grandes, siempre eran mis papás en los proyectos. Yo en esa etapa de mi vida, pues en todos esos años la pasé muy chévere, disfruté muchísimo. Lo que te comentaba hace un rato, con todos los actores, con todos los compañeros, no solamente en el set ahí, sino digamos de audio, de cámara, los directores también. Todo el mundo se comportó súper bien conmigo y de cada persona aprendí algo, con cada persona se generaba una amistad un poco distinta, con una dinámica diferente. Jimena Duque, yo había trabajado con ella ya en otros proyectos antes, pero nunca nos cruzamos, o sea, los personajes no se cruzaron. Nos dijimos hola 1 o 2 veces y ya.
pero ella sí se acordaba mucho de mí, entonces cuando nos tocó ser madre e hijo fue muy bonito. Yo siempre andaba con mi mamá en las grabaciones, era la que más me acompañaba. Entonces ellas dos también hablaron bastante. Con Fabián Ríos también es otro man que se la pasa haciendo chistes, no tanto como Baroni, pero también es como jocoso, divertido. Eh, y ya era diferente porque podía interactuar, aunque todavía tenía como 13 años, era muy joven, ya entra uno en la adolescencia, sabe más cosas, entonces puede hacer chistes diferentes y conectar como en un nivel distinto con los actores. Se complicó más que todo cuando estaba haciendo La Casa de al lado, porque estaba grabando, a la vez estaba grabando Grachi, que fue con Nickelodeon, le fue súper bien a ese programa, a esa serie. Pero el inconveniente era que estaba grabando en la mañana y en la tarde y un poquitico en la noche casi todos los días. Era vaya a Telemundo para grabar La Casa de al lado, luego, no sé, eran como 20 minutos, 30 minutos de trayecto para ir al otro estudio a grabar Grachi y otra vez regrese para Telemundo. Entonces no podía asistir a la escuela, estaba faltando muchas clases, entonces decidimos con mis papás que la mejor opción era empezar a hacer homeschool y ya me di de baja en la escuela presencial, tuvimos que ir a un edificio del gobierno, luego aplicar para un homeschool, porque hay diferentes, igual que una escuela, uno puede elegir. Y ya, y así fue que hice la transición y fue por eso, porque estaba trabajando mucho y no podía ir a la escuela. Ahora que estoy mucho más grande, entiendo el impacto que todo esto tan bonito, el impacto que tuvo en mi vida. Ya uno decide si lo va a ver como algo positivo o algo negativo, yo lo veo como algo supremamente positivo, pero en su momento sí llegué a sentirme frustrado porque dije, wow, ya tengo 20 y pico, o 18, 19, pero no viví esto, no fui a todas estas fiestas, no tuve un grupo de amigos bien así cercano, digamos, en el bachillerato, en el high school. Entonces, ya como que sentí lo que estaba pasando, me tenía que perder de muchas cosas y lo que estaba haciendo mientras mis amigos salían a montar patineta, a ir a una fiesta, a un cine, yo estaba en la casa leyendo un libreto, luego yendo a trabajar y la mayoría de gente eran como adultos, no habían muchas personas contemporáneas conmigo. De pronto en Grachi sí, y ya en Corazón Valiente que tuve una novia, pues fue diferente, pero sí, definitivamente fue un impacto muy grande en mi vida. Desde bien chiquitico que empecé en la actuación, me he rodeado de gente mayor que yo. Pues inclusive antes de la actuación, siempre he tenido esa conexión con personas mayores, eh, tiendo a, bueno, tendía a hablar un poco de temas que no estaban aptos para mi edad y por eso se generaba esa conexión como que, hey, qué niño tan maduro, tan inteligente, tan avispado. Eh, ya, eso dicho, tenía muchísimas ganas de empezar a interpretar personajes con más madurez, con una novia, con una historia más pesada. En la adolescencia, dependiendo, se empiezan a hablar cosas de las drogas o del alcohol o de salir a manejar, y entonces que salió hasta las 2 3 de la mañana. Ese tipo de personajes los quería hacer y empezaron poco a poco a llegar. Entonces, fue un sentimiento de, por fin, qué chévere, estoy haciendo lo que siempre he querido hacer. Y también ya entendía y tenía más madurez, más conciencia de lo que estaba haciendo. Son temas que se deben manejar con respeto porque uno no sabe, digamos, que la persona que está viendo tuvo un hijo que pasó por lo mismo y entonces es un tema muy difícil de pronto para ellos, uno no sabe. Entonces ya se ve con más madurez todo. Pues cualquier persona, un adulto que trabaja, igual hay normas y hay ciertas horas que se tienen que trabajar y ya después o es overtime o no, o simplemente no se puede, ¿cierto? Para un niño es eso a la potencia del 10. Están encima de ti todo el tiempo, necesitas tener un descanso porque ya grabaste más de 3 o 4 horas seguidas y no se podía grabar más de, no sé si eran 9 o 10 horas más o menos en un día, pero se tenía que dividir.
¿Qué más? Ahí tiene que haber tiempo para hacer para el colegio, la escuela, las tareas, para comer, todo ese tipo de cosas. En la realidad no fue tan así porque hay que cumplir también con tiempos de grabación, hay que coordinar, digamos que un actor viene de exteriores a grabar 2 escenas aquí y se tiene que devolver a exteriores. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos bloques de escenas y por esa logística tienen que mover. Donde iba yo, ya no voy, entonces tengo que ir para abajo. Entonces, no estoy grabando, pero estoy en el foro todo el día esperando, esperando. Pues, era complicado. Legalmente no se puede hacer eso, pero ya digamos las cosas han cambiado mucho. En el pasado era un poco diferente. Hoy en día se tiene más presente, o para no ser redundante, hoy en día se tiene la presencia de SAG-AFTRA mucho más fuerte. Entonces, en cualquier cadena televisiva que uno esté trabajando, pues va a estar el enfoque en los niños, en el horario, hasta para los adultos ha cambiado mucho. Cuando estaba más chiquito, tengo una anécdota que iba en uno de esos días cuando nos tocó trabajar varias veces en un proyecto y en el otro. Iba en el carro saliendo, creo que fue de Telemundo, eh, y estaba hablando con mi mamá, y pobrecito papi, está muy cansado porque estamos desde muy temprano despiertos y nos toca hasta la noche. Y yo, no mami, estoy bien. Tenía un CD de Ricardo Arjona, me gusta mucho la música de él. Y lo puse, tal, me quedé así escuchando, luego me quedé dormido. Y mi mamá me ve, no me despierta para que pues descanse un poquito. Y en eso llega una canción de Ricardo Arjona que empieza como con un golpe fuerte, ¡pam, pam! Y me despierto yo así, quedé como así timbrado, seco, ta. Y mi mamá se caga de la risa, me dice, no, no, que no estaba cansado, que tiene ganas de seguir trabajando y tal, vea, se quedó dormido. Entonces yo creo que mi cuerpo lo sentía, obviamente el cansancio, el trote de aquí para allá, pero en realidad me gusta mucho lo que hago, entonces no, ni en el pasado ni hoy en día lo siento como que como que qué pereza, ¿me entiendes? No, sí se cansa uno y quiere descansar y todo, pero lo disfruto mucho. Si alguien te mira, Corazón Valiente es una etapa, de Silvana Sin Lana hasta la última que hice, ya es una etapa muy diferente. Yo diría que desde chiquito, yo diría que alguien te mira, porque fue la primera, y como que me abrió las puertas a todo este mundo y es muy especial para mí ese proyecto. Luego, tengo que decir que, eh, mi mano, ¿será que sí? Sí, la suerte de Loli, 100% la suerte de Loli, 100%, porque es que fue el personaje en participación, en importancia, relevancia, historia, todo, eh, que más, no sé ni siquiera cómo ponerlo en palabras, pero fue como que sentí la diferencia, porque era un personaje donde ya estaba más grande, era un personaje que tenía una historia pesada también, eh, ya dentro de lo que es el negocio de la actuación, lo hice por contrato. Eh, yo en ese momento estaba viviendo en Lakeland, que es como a 4 horas de Miami hacia el norte, y Telemundo me trajo, o sea, me dio un apartamento, me dio un carro, entonces se sintió, por donde tú lo veas, muy diferente, con más, me sentí muy importante como actor, como que "Hey, estoy llegando a un nivel más arriba de donde he estado", y eso es muy gratificante para uno, pues no es lo más importante, pero son como esas cosas que uno utiliza como índices, ¿cierto? Para medir, hey, voy subiendo, me está yendo bien, ese tipo que la pasé increíble en ese proyecto. Yo hice esa novela La suerte de Loli como en el 2020, finales del 2020 a principios del 2021, si no estoy mal. Ahí cumplí 21 años también. Eh, Casi en todos los proyectos me ha tocado trabajar en mi cumpleaños, qué chévere. ¿Qué más te puedo decir? Después de ese proyecto hice como dos o tres más. Eh, Terminando ese, hice un cortometraje, pues era como una prueba de concepto, se llama, que es cuando haces un cortometraje
con propósitos de mostrarlo y vendérselo a una cadena más grande, pues a Warner o a Sony, lo que sea. Fue muy chévere, ese proyecto se llamaba Güero y Prieto. Fue muy cortico, fueron como 2 días de grabación nada más, pero también fue súper chévere. Em, Fue como una mezcla entre español e inglés. Eh, fue bacano ese proyecto. Luego vino otro con Telemundo, que si no estoy mal, eso fue ya casi año y medio o 2, por ahí. También súper chévere. Em, Luego grabé otro cortometraje que este también fue protagonizado por mí, pero es diferente porque es un proyecto independiente, entonces no tiene el respaldo de una cadena más grande, eh, pero también se hace con el propósito de mostrarlo en los festivales, para que después se haga un proyecto de duración completa, pues una película de hora y pico, 2 horas. Em, ya eso es por el lado de la actuación. Por el lado de la música he estado muy enfocado en sacar sencillos, muchos proyectos. También lo hago independiente, me gusta mucho esa rama de lo que son los artistas independientes, porque hoy en día necesitar una disquera en realidad no. O sea, si tú llegas a tener algún video que se viraliza y le va súper bien, las disqueras van a querer, pues como que venir a trabajar contigo por algo, porque ya tienes la atención de la gente. Entonces, ¿para qué necesitas una disquera? Entonces, es como que, entonces me gusta mucho ese tema. Y ya en el lado personal, yo he trabajado en muchas cosas, pues aparte de la actuación y la música. A lo último estaba en el equipo de ventas en un concesionario de carros por allá en Miami. Trabajé casi un año, ahorré dinerito, y tomé la decisión de irme de Miami. Ya estaba como que cansado del estilo de vida que se vive allá en Miami o en los Estados Unidos en general. Sí, estoy muy agradecido con los Estados Unidos porque me dio mucho. Todo lo que estamos hablando fue gracias a que estuve y tuve la oportunidad de vivir allá. Pero soy muy patriota, me gusta mucho Colombia, específicamente Medellín, y tomé la decisión así, sabes que yo me voy. Seguí trabajando unos mesecitos, ahorré más dinero y hice mis maletas, vendí mi carro, renuncié al trabajo, le dije chao a mi familia, a mis amigos y me vine para acá. Manejo las dos cosas hoy en día como muy de la mano, la actuación y la música. Si me sale una oportunidad dentro de la música, obviamente que ahí voy a estar, al igual que con la actuación. Pero es un mundo relativamente complicado porque digamos que a mí me salga un proyecto depende de la cantidad de castings que yo esté haciendo, porque si yo no hago un casting, no tengo ni siquiera la oportunidad de tener la oportunidad, ¿me entiendes? Y a veces esos castings se frenan. Entonces puede pasar fácilmente, no sé, medio año o un año donde no te llega ningún casting. Entonces es muy complicado por ese lado. Em, el plan de venirme aquí a Colombia es para explorar mucho más dentro de la música y también para entrar a otro campo actoral. Digamos que aquí se hacen muchos proyectos y es un campo en el que no he podido meterme por estar en Miami. Entonces, vamos a explorar, vamos a tocar puertas y ver qué se nos abre por ahí.